Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. 7 de la tarde con 31 minutos. Oye, estoy chocho porque estas entrevistas yo las espero con ansias. Algún tiempo pretérito nos permitió hacer una columna semanal y como soy viudo de aquello, poder entrevistarlo cuando lanza un nuevo libro para mí es todo un placer. Bioquímico, doctor en biología celular y molecular de la Universidad Católica, divulgador científico, autor de muchos libros y que de hecho está a punto de lanzar La Ciencia Pop 3, que a esta altura ya se convierte como en un clásico, un bestseller para la divulgación científica para grandes y chicos. Gabriel León, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Un placer estar acá contigo. Oye, te vi en el podcast de Matamala, tremendo, porque ahí se aclararon varios puntos respecto de la contingencia y me gustaría que pasáramos por ahí si es que nuestros auditores no pasaron por el podcast. Estuvo intenso aquello, porque sí. te noté, digamos... O sea, la es que uno es comunicador científico, pero también es persona. Y hay ciertos temas que generan pasión. Y eso yo creo que se notó un poco. se notó. Corría sangre en esa cuña. Es que yo creo que cuando uno tiene una figura pública, que además pretende ser presidente de Chile, o al menos candidato a la presidencia de Chile, hay ciertas cosas que como comunidad científica no podemos dejar pasar. Y nuestro país tiene una tradición en salud pública que es ejemplar a nivel mundial. Habitualmente siempre salimos muy bien reconocidos con respecto a cómo llevamos estos temas, a cómo se han hecho las campañas de información, a la cobertura que tienen nuestros programas de vacunación, al tremendo éxito erradicando algunas enfermedades del país, como por ejemplo la polio, hace ya bastante tiempo. Entonces, ese tipo de comentarios, y de hecho cuando uno revisa otras personas que también están en el mundo de la salud pública, nota esa cosa como, pucha, con esto no se juega. Hay una línea, porque finalmente tiene que ver con la vida de las personas del país. Y yo creo que ese límite es muy delicado y muy sensible. Bueno, da la sensación, porque estamos hablando de las declaraciones del candidato Johannes Kaiser respecto de las vacunas, cuando dijo que tenían metales pesados y que funcionan con metales pesados, claro, para que se fijen en el cuerpo. Y que tenemos ya demasiadas vacunas, sí. Dudó, digamos, de su eficacia, o más bien puso en duda su seguridad. Sí. Y en esa conversación con Daniel Matamala en su podcast tuviste oportunidad de abordar punto a punto lo que trató de explicar sí. Johannes Kaiser, que me pareció muy didáctico además. Bueno, siempre lo has hecho de esa forma, pero en este tema que es tan delicado, donde además sumo todos estos... ¿cómo llamarlo, no? Todos estos laureles que tiene Chile respecto de las buenas campañas de vacunación, con lo mundialmente reconocido que fue Chile por la vacunación producto del COVID, además, que es algo muy reciente. Entonces lo de Johannes Kaiser ha sido muy complicado y creo que después de esa caída en sus declaraciones, que no son nuevas. No, si uno revisa declaraciones del candidato mucho antes de ser diputado, iba siempre más o menos en esa línea donde juega entre la conspiración, la desinformación o simplemente el error, ¿no? Sí. Y tuviste oportunidad de explicarlo de forma muy didáctica, que como utilidad pública me parece sano que también podamos explicarlo acá. Absolutamente. Para quienes escuchan y dicen, oye, metales pesados, son peligrosas las vacunas, mejor ahora para el tema de la influenza, no, mejor no me vacuno. ¿Para qué? Yo creo que cualquiera que haya pasado por un cuadro de influenza tiene más o menos claro lo que es. Es una cosa tremenda. Y a medida que uno envejece o acumula cierto tipo de condiciones, enfermedades crónicas, se hace también cada vez más complejo. Hay que recordar algo que es fundamental y que yo creo que de vez en cuando se nos olvida. Las vacunas son, en estricto rigor, un gimnasio para el sistema inmune. ¿Un gimnasio? Un gimnasio. La gente se muere de enfermedades infecciosas porque cuando un virus nos infecta, el cuerpo evidentemente reacciona, nuestro sistema inmune trata de defendernos. Pero montar esa respuesta de defensa, entrenar al ejército inmune, toma tiempo, no es automático. Hay que producir ciertas moléculas, hay que producir cierto tipo de células, hay que distribuirlas por el cuerpo y eso toma varios días. Y eventualmente la infección puede avanzar tan rápido que el cuerpo comienza a descalabrarse antes de que tú puedas defenderse. Mira. Y se producen fallas multisistémicas y la gente se muere de eso. Cuando tú te vacunas, lo que hacemos en estricto rigor es exponernos a una versión muerta o debilitada del patógeno, virus o bacteria, o bien a fragmentos de él.
Y eso inyectamos en el cuerpo. Y lo que hacemos con eso es decirle al cuerpo, mira, existe esto. Te voy a dar una muestra, reconócelo y atácalo. Y nuestro sistema inmune dice, ¿y esta cuestión qué es? No es mío, no es hígado, no es riñón. Ah, esto es un agente externo, potencialmente peligroso. Voy a preparar una respuesta de defensa en contra de él. Y prepara esta respuesta de defensa, no hay enfermedad porque no hay infección, son pedazos de virus, pedazos de bacterias, bacterias muertas o debilitadas. Pero el cuerpo prepara esto y la respuesta de defensa queda lista. Y si en 2 semanas más o 3 semanas más fuiste a un cumpleaños infantil, estaban todos los cabros chicos con los mocos colgando, andaba una influenza rodando por ahí, tu cuerpo ya está preparado. Y cuando el virus entra, dice, espérate un poco, este yo lo conozco. Ahí está la respuesta de defensa, está lista. El ejército está preparado. Está preparado y por lo tanto no pierdes ese tiempo que es fundamental en preparar la respuesta. Te vas a infectar igual probablemente, pero te vas a defender de una manera mucho más efectiva sin la necesidad de pasar ese tiempo que es fundamental para poder preparar tu respuesta, porque tu respuesta ya está lista. Llegaste a la prueba con la prueba contestada. No. Y eso son las vacunas, es un entrenamiento del sistema inmune, ni más ni menos. Hecha la respuesta y nuevamente la aclaración, y qué importante en esta época de virus respiratorios, ¿no? Sí, de hecho se estima que la temporada de influenza va a ser bien brava. Así que si no se han vacunado, fíjate que, ¿cómo será nuestra tradición de vacuna? Yo me vacuné en la Feria Libre de Pichilemu. Esa onda. Estamos comprando tomates y de repente al frente hoy están vacunando. Vamos. Entonces, hoy las barreras de acceso han caído enormemente. De hecho, veía recién una noticia, se está ofreciendo medio día libre para que las personas vayan a vacunarse y se les da medio día libre en el trabajo. Entonces, aprovechen la Nosotros nos vacunamos acá en la radio, por ejemplo. Se hacen operativos y se llevan las vacunas a los lugares de trabajo. Entonces, ¿sabéis cuál es el problema, Ignacio? Tú nunca sabes cuándo la vacuna funcionó. Claro. Pues no tenés cómo saberlo. En el fondo, pasaste una temporada invernal completa sin enfermarte. Y si no te acordáis, pues, como que te acuerdas solo si te enfermas. La gente que no se vacuna y se enferma y dice, me debí haber vacunado. Pero si no te pasa nada, no tienes cómo saber si no te expusiste al virus, si fue la vacuna, si tuviste eso. No hay cómo. Entonces, eso es algo que juega como en contra de las vacunas. Y lo otro que es como que le juega en contra es que han sido tan buenas, casi eliminando un montón de enfermedades, que muchas veces da la sensación de que ya no son necesarias, porque total, ya no hay. Y ojo, hay. De hecho, hay una sola enfermedad que ya no existe, que es la viruela, menos mal porque era terrible, pero el resto de las enfermedades infecciosas sigue existiendo. Y con lo fácil que es moverse hoy día por el mundo, la verdad es que es re difícil que logremos erradicar otras enfermedades. Entonces, lo mejor que podemos hacer es darle a nuestro sistema inmune la posibilidad de que se prepare antes de que te encuentres con un virus o una bacteria. Estamos conversando con Gabriel León acerca de la relevancia de las vacunas y la férrea tradición que tiene nuestro país respecto de la inoculación frente a distintas enfermedades, ¿no? Y está a punto de lanzar la Ciencia Pop 3. Yes. Son 25 nuevos relatos y qué ganas de poder adelantar algunos, porque estuve leyendo por ahí que había un pollo. Yo no sé por qué había escuchado esta historia, porque como es ciencia pop, hay mucho como de imaginario pop dando vueltas. Sí, claro. Y uno dice, ¿esto existió, no? El pollo que vivió 1 año y medio sin cabeza. Pero alguna vez, mira, Juguete me mueve la cabeza, conoció al pollo, de hecho. Oye, pero ¿qué clase de ser humano soy? Que entré, miré, saludé, pues estaba de lado. Y no te diste cuenta que era Juguete. Y yo dije, ¡juguete! ¡Juguete! Sí, esto es como el comercial ese antiguo que había, el zanahoria. ¡El zanahoria! Por Dios, qué recuerdo. ¡Ay, te pasaste! Sí, pues ahí estuvimos paréntesis de recuerdo ahí. Mira, aquí estamos con Juguete. Buena, Juguete. Tantos años después. Tantos años. Y Juguete conoció al pollo sin cabeza. Exactamente, Juguete conoció a Mike, el pollo sin cabeza. ¿Cómo se llamaba? Mike. Ya, pero en serio que existió. Bueno, esta historia, que es fascinante, parece como broma. Como, imagínate un granjero que cría pollos para venderlos como pollos en algún supermercado, en algún negocio. Claro. Y tenía que llevar los pollos preparados, pues eso implica agarrar un hacha, ponerlos en un tronquito y descabezarlos, uno por uno. Y la esposa, Clara, lo ayudaba desplumando los pollos. O sea, los pollos listos al mercado. Era un trabajo artesanal, además. Artesanal, estamos hablando de los años 40, ¿ya? En Estados Unidos de la posguerra. Y este señor prepara un día 50 pollos para venderlos. Entonces corta 50 cabezas, empiezan a preparar los pollos y de repente cuentan 50 cabezas
49 pollos. No. Falta un pollo. Y lo primero que pensaron, se lo robó el perro. Claro. El perro pasó, agarró el pollito y se lo llevó. Y de repente estaba buscando a este señor el pollo que le faltaba y la señora le toca el hombro, le dice, viejo, mira. Y mira para el lado. Imagínate el espectáculo. Un pollo sin cabeza, caminando y tratando de picotear el suelo. ¡No! Una cosa pero demencial. Entre gore, terrorífico. O sea, esto tiene que haber sido así como, viejo, posesión demoníaca. Claro. Para los tiempos que corrían, me imagino que inmediatamente hay una superstición detrás, ¿no? Imagínate ver un bicho sin cabeza que se mueve. Torpemente porque no tiene cabeza. Satánico. Y este señor, choqueado, trata de entender qué pasó. Llega alguien a examinar el pollo y pasó una serie de cosas bien impresionantes. Punto número 1, después de cortar 49 cabezas de pollo, el pulso empieza a fallar. Como que la puntería falló y no le dio justo en el cuello, le cortó un poco más arriba. De hecho, le cortó solo una oreja y la parte superior de la cabeza. Ya. Le dejó una pequeña porción de cerebro, Ay, qué que es el dolor. tronco encefálico, que regula algunas funciones vitales, latido del corazón, respiración y algunos movimientos. Y por eso que el pollo quedó vivo y se movía. Pero además... Lo dejó turuleco. Lo dejó turuleco, pero además un coágulo... Qué gran concepto ese. Gran concepto. Pero además un coágulo tapó la arteria cortada Ya. y evitó que el pollo se desangrara. No Entonces, puede ser. la discusión es fascinante porque básicamente creó un robot biológico. Claro, hizo un Frankenstein Hizo un Frank de un plumazo. de un hachazo mal puesto. Y este señor, porque en esa época, ¿qué hace un granjero con un pollo sin cabeza? No, claro. Obviamente lo convierte en un show ambulante. Al circo. Al circo de los freaks. Entonces, entre medio de toda la gente freak, él presentaba el pollo y la gente pagaba por ir a ver este pollo sin cabeza. Había que mantenerlo vivo. Claro, porque Tenía, si no, tenía una tráquea. era Entonces, el pollo de los huevos de oro. con gotario le daban comida para adentro, molían maíz, lo tiraban para adentro por la tráquea hasta el estómago. Oye. Y lo mantuvieron vivo. Esto es impresionante. ¿Qué decía PETA de todo Un esto? año y medio, PETA no existía todavía, pero un año y medio con este pollo de gira por todo Estados Unidos. Y la historia de este pollo tan exótica Pollo en terminó de la única manera que podía terminar. A lo rockstar. El pollo sin cabeza murió en un motel asfixiado. ¡No! Pero ni Sid Vicious se atoró Ya. y los instrumentos que usaban para limpiarle la tráquea se habían quedado en el último circo. No. Entonces no tuvieron cómo y lentamente se ahogó y, cual rockstar, murió ahogado en un motel en Texas. Oh, qué heavy, pero hacía lo Elvis. Una historia muy bien documentada. De hecho, la revista Time de la época publicó unas fotos que están disponibles en Google en altísima resolución. Y son una cosa impactante. Si tú buscas Time Magazine y buscas la historia del pollo sin cabeza, están las fotos buenísimas, en buenísima calidad, y tú puedes ver este pollo sin cabeza ahí. De hecho, hay una foto que es impactante, porque está el pollo paradito así muy derechito y al lado la cabeza, así como... Oh, qué heavy. Es notable la historia. Bueno, 25 historias de esta naturaleza que están vinculadas con la ciencia, porque en este caso, por ejemplo, los científicos aprendieron acerca de cómo el sistema nervioso tenía distintos como bloques. Y hay algunos, como en este caso el tronco encefálico, que permitía mantener ciertas funciones. El pollo ya no tenía voluntad, pero respiraba, el corazón latía y hacía algunos movimientos que eran automáticos. Y la pregunta era, oye, ¿y el pollo está vivo o no? Claro. Entonces se generó un debate súper interesante con respecto a esta historia que nos permite hablar de ciencia, pero que tiene un gran componente de cultura popular y que es, por supuesto, una gran conversación en un bar, en un asado, en una reunión familiar y dice, oye, ¿tú sabes la historia del pollo sin cabeza? Cuando llegue la bandeja con el pollo en el almuerzo, ustedes salen ahí con la historia de Mike, el fascinante. pollo sin cabeza. Podría ser, por ejemplo, una muy buena historia para romper el hielo de un pololo nuevo que va a conocer a los suegros. Por ejemplo. Y que le sirve, la suegra nueva, le sirve su pollito ahí, Claro. pum, y Suegra, se lanza. claro, usted sabe, sí. Suegro, usted sabe la Hay que historia tener de- cuidado cómo se cuenta, sí, Sí. pero hay que ser cuidadoso, pero es una gran historia. Tal vez cuando ya estamos en el café Yo creo que sería bueno. o el bajativo, en sin esa el alimento sin mismo en el podcast, plato, ¿no? porque puede generar un poco de convulsión. Un rechazo. Un rechazo, exactamente. Oye, hay otra historia que esta también yo siento que la había escuchado alguna vez, pero como uno no la documenta, queda entre la ficción y la realidad. La historia de esta mujer que, no sabemos por qué razón, enfermó a todo un hospital Ah, sí. y nadie supo entender qué demonio había pasado. Esa historia es notable porque además ha inspirado un montón de otras historias. De hecho, Es de película. Grey's Anatomy, que muchas de estas series de médicos se basan, por cierto, en casos reales. Se documentan, buscan los casos más exóticos, lo más curioso,
que se publica en revistas de corte médico, análisis de casos, cosas bien particulares, y esas historias son bien interesantes. Y esta en particular es súper interesante, está muy bien documentada, generó una investigación posterior bastante exhaustiva, y es el caso de una mujer que llega a un hospital en California. La mujer tenía cáncer, había decidido no tratarse el cáncer, y llega con signos vitales muy alterados. Rápidamente la pasan a un box de urgencia, y la desvisten para empezar el tratamiento, y en ese momento ven que su cuerpo está cubierto por una sustancia como oleosa, está como cubierta en aceite, pero que además olía como a ajo, un olor como medio bien fuerte. Y no le prestaron mucha atención y toman una muestra de sangre para comenzar con los análisis, y salió un olor muy fuerte. Y la enfermera que toma la muestra de sangre dice, oye, huele raro. Y le pasa el tubo a un médico que está al lado, a una médica. Tubo de sangre. El tubo de sangre recién extraído, dice. Y lo miran y la sangre tenía algo. Estaba turbia, no era sangre de una persona normal. Y en ese momento, cualquiera que haya visto series de médicos sabe que el ritmo dentro de un box de urgencia es caótico. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo, hay mucha gente que está interviniendo. Y en ese momento el trabajo de esa sala de urgencia se volvió caótico porque se derrumbó completamente el personal. La gente se empezó a desmayar. Comenzaron a venirse al suelo, algunos alcanzaron a salir, otros no. Esto no fue una enfermedad prolongada, fue automático. No, esto fue automático. La mujer llega, le sacan sangre y empiezan a caer como moscas ahí mismo en la sala de urgencia. El médico que estaba a cargo del procedimiento se da cuenta inmediatamente que está pasando algo muy extraño y declara alerta absoluta en el hospital. El hospital se desaloja, se cierra, se clausura esta pieza en particular porque creen que pueden estar en presencia de algún tipo de arma biológica, algún patógeno extraño. O sea, hay una emergencia epidemiológica, pero de nivel 1. Se bloquea, la mujer lamentablemente muere, su cadáver es sacado del lugar en una bolsa sellada con personas disfrazadas tipo astronauta. Toman muestras de tejido, toman muestras de sangre y comienza un análisis que fue bien complejo, porque en primer lugar, la hipótesis más razonable, la más sencilla, que fue una crisis de pánico. La gente sintió algo raro y hubo un pánico contagioso. Esas cosas pasan. Porque esta gente cayó y no murió. No, de síncope, desmayado. Se sintieron mal, se marearon al suelo. Hubo 6 o 7 personas que se desmayaron. Una quedó mal, quedó internada, de hecho, en el hospital, con secuelas posteriores. Entonces, el relato de que había sido una crisis de pánico no calzaba muy bien con lo que había ocurrido realmente. Y los análisis de sangre demostraron que en la sangre de la mujer había un compuesto que no debería estar ahí y que pertenece a una familia de compuestos que se usan como armas químicas. ¿En la sangre? En la sangre. Y se hizo un vínculo con la apariencia oleosa de la mujer, y lo que se cree es que ella estaba usando un tratamiento alternativo contra el cáncer, y esa molécula ingresó a su cuerpo, reaccionó con el oxígeno que le dieron y generó un compuesto volátil que es tremendamente tóxico. Una bomba. Y esa eventualmente habría sido la causa del colapso de este servicio de urgencia en California. De hecho, la historia se conoce como la historia de la señorita tóxica. Claro. Que ha sido documentada muchas veces y ha sido presentada en muchas de estas series de televisión. Esta es la verdadera tóxica, ¿no? Esta es la verdadera tóxica en California. Notable la historia. Notable historia que también forma parte de la Ciencia Pop volumen 3. ¿Cuándo aparece ya formalmente? Porque entiendo hay preventa y todo. Sí, la preventa ya está. A partir del 5 de mayo debería empezar a llegar a librerías. Es muy lindo además que lo hablemos hoy, porque hoy, 23 de abril, el día del libro. Es el día del libro, la lectura y los y las lectores. Entonces es una maravilla poder conversarlo hoy. Y en paralelo, durante el fin de semana, 26 y 27 de abril, entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche, vamos a tener el cuarto festival Penguin Providencia, ahí en el Centro Cultural de Providencia, Pedro de Valdivia con Providencia. Perfecto. Va a haber charlas, firmas de libros, comida, actividades, conversatorios, música, una actividad cultural vinculada a los libros. Van a estar sus autores favoritos, pueden ir a firmar su libro. La entrada es baratísima, 70 lucas apenas. No, mentira. La entrada es gratis. 70 lucas. No, apenas. Por favor. Uno llega y entra. Chao. Libros con 15% de descuento. Y si además tienes la tarjeta de vecino Providencia, 20% de descuento. Toda la carne a la parrilla. Toda la parrilla. Así que lanzar el libro en este contexto, además, Día del Libro, el Festival de Autores, es una maravilla. Así que ahí lo saben.
sábado y domingo, gratis, entre 11 de la mañana y 8 de la noche, en el Centro Cultural de Providencia. Pedro de Valdivia con Providencia pueden llegar en micro, en metro, caminando, en paracaídas, en teleférico. Lo van a pasar increíble, un tremendo panorama. Y la semana siguiente, ya en librerías el 5 de mayo, la Ciencia Pop 3, que yo lo he definido como un TikTok en papel de la ciencia. Excelente, claro. 25 historias cortas, fascinantes, que vinculan ciencia con música, cine, cultura popular, política, historia, y lo van a pasar increíblemente bien leyéndolo. Oye, querido Gabriel León, ¿qué te pasa tras, entiendo, la edición de 15 libros? No sé si este es el 15 o el 16. No, vamos en 13 con este, y hay 2 más que ya vienen, entonces de aquí a 1 año y medio más van a ser 15, pero este libro es el libro 13. número 13. 13 libros, hay infinitas columnas radiales, programas, podcasts, charlas, clases, hay un largo etcétera de tu trabajo de divulgación y conocimiento. Y más allá del caso puntual que conversábamos al inicio de la entrevista, las declaraciones del candidato Johannes Kaiser por el tema de las vacunas, hablemos de como esta corriente, ¿no? Es decir, por un lado, o gente como Gabriel León que está en la difusión científica, y por otro lado, figuras muy mediáticas que desinforman, difunden conspiraciones. Sí. ¿Qué tan difícil es desde tu posición enfrentar esa avalancha que corre por internet, digamos, sin freno? No, es tremendamente difícil, por varias razones. Tal vez una de las más importantes es que nuestros sistemas de creencias son tremendamente refractarios a la evidencia. Eso quiere decir que una vez que tú estás convencido de algo, es muy difícil que salgas de ahí. Y por más evidencia que se te presente, por más racional que uno intente ser, es muy poco probable que seas exitoso corrigiendo esa creencia errónea. Sumado además a la trampa del algoritmo. Absolutamente. Donde si crees algo, tu algoritmo te lo va a reforzar una y otra vez. Porque el algoritmo sabe que somos animales tremendamente rudimentarios y hay 2 cosas que nos encantan: el chocolate y tener la razón. Entonces, cuando tú te topas con información que te dice, buena, tú tenías razón, listo, ahí nos quedamos. Hay una propuesta que es tremendamente polémica, pero que es muy interesante en el problema que intenta abordar. ¿Tú tienes redes sociales? ¿Tienes Instagram? Sí, claro. ¿Cuánto te costó? ¿Tener ese Instagram? Sí, claro, usarlo. ¿Cuánto te cobran? Pues es gratis, digamos. Pero... ¿No te parece raro que sea gratis? Entiendo que estoy pagando por otro lado. ¿Con qué estás pagando? Estoy pagando con... Contigo. Conmigo mismo, digamos. Tú te conviertes en el producto. Claro. Cuando algo es gratis, tú eres el producto. Facebook, Instagram, TikTok, Blue Sky, Twitter, no te cobran por usarlo. ¿Cómo ganan plata? ¿Dónde está el negocio? Te venden a ti. Te venden a ti. Facebook es el país más habitado del mundo. Tiene más habitantes que la India. Bueno, alguien decía por ahí que antiguamente las empresas se desvivían para obtener información de sus clientes, ahora perseguían a la gente en la calle, trataban de hackear los teléfonos. Hoy día al dar like, al subir la fotito de la comida, al geolocalizarte, estoy en la playa, no sé qué, este fin de semana, estás entregando data día tras día. Y esa información es utilizada por las empresas que le pagan a ese servicio que tú utilizas de manera gratuita para poner frente a tus ojos algo. Para venderte algo, para convencerte de algo, para cambiar tu actitud, para cambiar tus creencias. Y por lo tanto, el modelo de negocios generó un producto que la única forma de sobrevivir que tiene es permanentemente decirte qué pensar, qué creer, qué comprar. Y hay una propuesta de un experto en esta área que dice, tal vez llegó el momento de que estas aplicaciones cobren y cambie el modelo de negocio. Que ya no vivan de lo que las empresas les pagan por acceder a tu información, sino de lo que las personas están dispuestas a pagar por utilizar la plataforma. Claro, como un Spotify. Exactamente. Como un pago Netflix. 6 lucas al mes por tener Instagram. La pregunta es, después de que lo tuvimos gratis, ¿alguien va a querer pagar? Claro. Probablemente el modelo de negocio ya quedó así, pero es verdad, ese modelo de negocio genera una forma de instalar contenido frente a tus ojos que juega mucho con lo que estamos viviendo hoy. Entonces, si sumamos ese bombardeo, que además está diseñado, ojo, no para informarte, es diseñado específicamente para hacerte sentir bien. Dopamina. Te dice cosas que tú ya sabes, te dice cosas que tú ya sientes, está permanentemente golpeándote la espalda. Entonces, tenemos eso, más nuestros sistemas de creencia, está tremendamente complicada la batalla, tremendamente complicada. Es muy desigual, como decía Arturo Prat.
porque tenemos un sistema que premia este tipo de cosas. Y hemos llegado a un punto que como sociedad ya no sabemos distinguir entre lo que nos gusta y lo que es cierto. No, tremendo. Seguimos conversando con Gabriel León, escuchamos música. ¿Hoy se nos fue el programa o nos despedimos con música? Oye, Gabo, gracias por esta conversación. Recuerden entonces el lanzamiento de la Ciencia Pop este fin de semana. Este fin de semana tenemos el Festival Penguin en Providencia, 26 y 27, en librerías La Ciencia Pop 3 a partir del 5 de mayo. Y yo este fin de semana, lamentablemente, no voy a estar en el Festival Penguin porque me voy a Antofagasta. Ya. Voy a estar participando en el Festival Puerto de Ideas Antofagasta. Ah, pero tremendo. Es mi tercera ocasión en este festival. De nuevo, festival de ciencia, cultura, música, impresionante, espectacular, de las cosas más lindas que se hacen en Chile en esta área. Y voy a estar allá viernes dando una charla sobre meteoritos, un libro que publiqué con una geóloga chilena, Millarca Valenzuela. Vamos a estar conversando sobre meteoritos y el domingo vamos a estar hablando de teorías de conspiración. ¡No! Así que no se lo pierdan, va a estar extraordinario. Antofagasta Festival Puerto de Ideas. Imagino que lo pueden ver en el streaming. Entiendo que sí. Las así charlas que deben estar pueden online. seguirlas desde acá y si están en Antofagasta, vayan, nos tomamos una cosita y conversamos, firmamos libros. Gabriel León conversando con Cuatro Cabezas, segunda edición. En este Día del Libro queríamos celebrar con el lanzamiento próximo, ¿no? De La Ciencia Pop Volumen 3. Juguete, tú mandas. Escuchas Un Día en la Música en